Amén. Dios les bendiga a cada uno. Es una bendición poder empezar este tiempo cantándole a Él, reconociendo que en Él están nuestros caminos. Mateo 6, 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Señor amado Dios, te presentamos este tiempo, Señor bendito Dios. Tú puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que podamos, Señor bendito Dios, sinceramente disponer nuestra vida para ti, Señor, en este tiempo y por siempre, Dios. Danos de tu gracia para vivir, Señor, y que tu palabra dé fruto abundante en nuestra vida. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Mateo 6, versículo 25 al 34. Estamos en medio del Sermón del Monte. Para que podamos entender un poquito en medio de todo lo que vamos a compartir, podemos titular en esta mañana el compartimiento, la enseñanza, el creyente en medio de la prueba. El creyente en medio de la prueba. Primero, podamos recordar o aprender que el nombre de Mateo es regalo de Dios. Del hebreo Matanha o Matan Yahu, que quiere decir don de Dios o regalo de Dios, como dije. Hay otro nombre que identificaba también a Mateo, y es el nombre de Leví. Marcos añade Leví, hijo de Alfeo. Su oficio, antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos. Se los llamaba publicanos. Era gente despreciable. Muchas veces se utiliza la palabra publicano junto a pecadores y publicanos. Pecadores y publicanos. Ya que simplemente el hecho de que un judío cobre impuestos para el imperio de Roma a otros judíos era algo totalmente ofensivo, era como un traidor directo. Él conocía a cada persona, conocía de alguna manera los ingresos de las personas y cobraba los impuestos para el imperio de Roma. Un mismo judío cobrando a judíos. Entonces, para los judíos, este hombre era bastante despreciable. Por otro lado, los publicanos tenían fama de no solamente traicionar de esta manera a su pueblo, sino que también cobraban impuestos más allá de lo debido para una ganancia extra personal aparte de la que ellos tenían. Es evidente que Mateo, este evangelio, está teniendo como auditorio, como personas que reciben este evangelio, en ese entonces judíos conversos, ya que cuando Mateo expresa algunas cosas sobre la ley o las costumbres o las tradiciones judías, no hace ninguna explicación al respecto, sino toma por hecho que su auditorio, su audiencia sabe y conoce sobre estas cosas. Posiblemente esto ha sido escrito, este evangelio ha sido escrito entre el 50 y el 70 después de Cristo aproximadamente. Por otro lado, también la riqueza en Mateo es que ya que el escritor, que creemos que es Mateo, la mayoría de teólogos cree que es Mateo, hay ciertas dudas, pero se cree que es Mateo. Destaca algo muy importante, que es la cantidad de versículos del Antiguo Testamento utilizados en esta relación de todo lo que vemos nosotros en la historia de Cristo. Entonces Mateo deja claro a través de esa relación con las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías de las profecías y por lo tanto es el Rey de los judíos. Y parece que ese punto lo deja claro constantemente en medio de todo su relato. Mateo es
a alguien que recibió el llamado de Jesús en medio de cobrar impuestos, abandonó todo y caminó con él. Por lo tanto, tenemos un escritor que nos presenta el Evangelio como alguien que ha estado presente en la mayoría de los hechos. Vamos a Mateo 6, 25 y 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda la gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Para empezar, quisiera que cada uno de nosotros pueda ser muy sincero y delante del Señor pueda pensar y decir, Señor, realmente estoy afanado, realmente tengo ansiedad en todo este tiempo. Es real que aún hasta puede ser que hubiera tenido ese sentimiento de ansiedad tan fuerte que algún momento hasta no he podido respirar al dormir. ¿Cuántos podrían reconocer aún que no han dormido bien muchas noches en medio de esta pandemia? Por años he encontrado posiciones muy fariseas e hipócritas de muchos llamados cristianos en medio de diferentes circunstancias de la vida. Posiblemente no hemos pasado una prueba similar nosotros, pero sí en medio de pruebas, dificultades, sufrimiento, he visto demasiada hipocresía en medio de los cristianos. Frases en medio de las pruebas como ¿por qué estoy preocupado si no, ¿por qué estás preocupado si no deberías preocuparte? Dios tiene el control. En una frase, como digo, fariseica, llena de orgullo, como si yo nunca me preocupo y le paso la carga a otro creyente diciéndole, ¿qué pasó? ¿Te estás preocupando? ¿Acaso no eres creyente? ¿Acaso no conoces a Dios? ¿Dónde está tu fe? Algunos proclamando, yo estoy muy bien, no importa lo que pase, siempre estoy en victoria. Algunos saludan de esta misma manera. Hermano, ¿cómo estás? En victoria, en victoria. O peor, siempre están bien, nunca están mal. Demasiada hipocresía. Tropiezo para muchos que se acercan a la fe en el Señor y luego cargan una condenación enorme por no vivir de esta misma manera como están viendo vivir algunos cristianos. Ellos no reconocen la hipocresía de ellos, nosotros sí, pero ellos no saben que lo que están haciendo simplemente es una careta. Están presentando una careta, están fingiendo de tal manera que quieren verse como aquellos que tienen un testimonio muy puro. Pero en vez de dar testimonio o estar dando fortaleza a los demás, están simplemente trayendo condenación.
Claro que debemos estar confiados en el Señor, claro que debemos aferrarnos a sus promesas, claro que debemos reconocer que en verdad Dios está con nosotros y buscar la paz en medio de su palabra y su presencia. Pero más de una persona ha venido a compartir conmigo en medio de su problema y me ha dicho: pastor, creo que no me he convertido todavía, porque he encontrado a tal hermano, a tal otro. Y me ha dicho: ¿de qué te preocupas? ¿Dónde está tu fe? Y pastor, en verdad estoy preocupado. Muchas cosas me preocupan en realidad. Ahora, si nos damos cuenta nosotros, esta carga adicional, aparte del problema que tiene uno, esta carga adicional de la condenación de los hermanos, es algo tan triste. Claro que sabemos que Dios está en control, pero somos de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Somos personas de carne y hueso. Sí, definitivamente la lucha será afrontada conociendo la verdad de Dios, versículo tras versículo. La lucha será ponernos delante del Señor, pero no podemos decirle al Señor: Señor, yo confío en ti, estoy seguro, he dormido como un ángel todo este tiempo y no tengo ninguna preocupación porque confío en ti, cuando esto no es verdad. No faltan las personas que no son hipócritas, sino que realmente son tan sólidas en la fe y tienen tanta madurez en medio de todo, que están firmes y sólidos. Sin embargo, ellos mismos o nosotros mismos entramos en algún momento de angustia, en algún momento de depresión, en algún momento de desesperación. Y claro que necesitamos volver otra vez a las Escrituras y al Señor. Pero aquel que está mal tiene que responder que está mal, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ningún mentiroso. Y no podemos, en nombre de guardar un buen testimonio o no ser tropiezo a otros, mentir y dejar simplemente una careta en el aire. Los demás van a tratar de vivir como aparentamos vivir nosotros. Y no van a poder sin mentir, sin engañar, sin estafar. Necesitamos ser tan sinceros delante de los hombres y ser tan sinceros delante de Dios. Porque cuando engañamos a los hombres, ofendemos a Dios. Y cuando queremos engañar a Dios, estamos ofendiendo también a Dios. ¿Qué tal si por un momento nos ponemos a pensar en la situación de un hombre de Dios que por un momento duda? Un hombre de Dios que fue llamado como profeta. Dios mismo le llamó. No es esos profetas ahora inventados. No es ningún hereje haciéndose el interesante. Es un profeta verdadero de Dios. Y los profetas de Dios están en la Biblia. Y este profeta es Juan el Bautista. Él preparó el camino del Señor, escogido por Dios. Y ahí en el desierto, en plena comunión con el Padre, esperaba al Hijo y predicaba de aquel que iba a venir, el Mesías prometido, el Hijo. Y Juan tiene un encuentro maravilloso con Jesús, su primo. Reconoce que Él es el Mesías, ¿se acuerdan? Y dice: de Él les he estado hablando. De quien no soy digno ni siquiera de atar su calzado. Él es a quien estamos esperando. Bautizó a Jesús y pudo participar de ese momento glorioso en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero llega un momento donde Él es encarcelado. Y en medio de su prisión, de carne y hueso, Juan dice: pregúntenle si realmente Él es el que
había de venir o vamos a esperar a otro. Y sus discípulos salen y van a preguntar a Jesús. Cuando los discípulos de Juan preguntan a Jesús si realmente era el Cristo y que esto venía de parte de Juan el Bautista que estaba preso, Jesús no se enoja con ellos ni tampoco manda un mensaje duro de crítica contra Juan, sino que simplemente responde y les dice que vean lo que él está haciendo y que puedan testificar que él es el Mesías, que tengan certeza por lo que él mismo está haciendo, sin enojarse, sin ofenderse porque Juan dude, sin ofenderse de que en este momento él esté con cierta angustia, preocupación, ansiedad, en medio del sufrimiento y dude de aquel Cristo que él mismo había bautizado. ¿Está bien? Entonces el creyente puede estar angustiado algún momento, puede tener algún momento de ansiedad o depresión o algún tiempo donde aún su fe tiembla sin perderla, pero tiene mucha preocupación. La respuesta de Juan el Bautista sería sí. Sí, yo lo viví, podría decir. ¿Qué tal si de repente vamos a un paso más adelante o a una estatura mayor? Y de repente hay un hombre que llega a un lugar donde dos mujeres están llorando por la muerte de su hermano. Y están ahí amigos y amigas de ellas, y están llorando y están con desesperación. Y de repente este hombre llega en medio de ellos y llora con ellos. Su nombre, Jesús. Y el que está en la tumba, Lázaro. Cuando llega Jesús y ve el sufrimiento de cada uno de ellos, él se compadece del sufrimiento y llora con ellos. Una interpretación de lo más absurda que he escuchado de mi juventud ha sido que Jesús estaba llorando por la falta de fe que veía en ellos. Aquel que iba a venir a resucitar a Lázaro, iba a sacarlo de la tumba y estaba en ese momento llorando porque no veía fe en ellos. Hermanos, no hay forma de interpretar y sacar esta interpretación de donde sea, ya que la misma Escritura nos dice que Jesús se compadeció de ellos y lloró. ¿Acaso la palabra del Señor no dice llorad con los que lloran? Llorad con los que lloran. El mismo Señor Jesús estaba viviendo de su propia palabra, de su propia enseñanza, de su propia sabiduría. Estaba llorando con los que lloran. ¿Qué podemos hacer nosotros sino recordar también frente a aquellos que son tropiezo por no confesar la verdad? Que aún algunos momentos pueden estar tan preocupados en medio de toda situación, de situaciones complicadas. ¿No recordamos al Señor Jesús orando antes de su muerte? Y en medio de esta oración, Él confiesa a los apóstoles su situación emocional. Y dice con claridad, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, está ahí en medio de ellos y confiesa, estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. Podía ser que su tristeza se debía especialmente, y creo que es lo más seguro, a que en la cruz él iba a ser separado del Padre.
Por primera vez en la historia de la eternidad iba a ser separado el Hijo del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el dolor y la tristeza que tenía nuestro Cristo, sabiendo que iba camino a la cruz y que iba a ser separado del Padre como nunca. Un Dios único, viviendo esta separación. Entonces Él dijo, estoy triste hasta la muerte. Podamos nosotros primero desbaratar cualquier mentira, cualquier engaño de que no somos probados y estamos desesperados algún momento. Dejemos a un lado la mentira, la hipocresía de que algún momento no estamos con una ansiedad o aún con sufrimiento por causa de lo que no sabemos, de la incertidumbre, de lo que viene o no viene. Y acerquémonos al Señor. No necesitamos darle buen testimonio al Señor, porque buen testimonio con mentiras de que estamos bien cuando no estamos bien, solo es ofender su santidad. El buen testimonio delante del Señor y delante de los hombres es presentarnos tal cual somos y tal cual nos sentimos y reconocer que es un error y que no podemos seguir caminando como caminamos, que queremos aferrarnos a Él, que queremos confiar en Él, que queremos crecer en esta fe, y Él hará. Oh Dios, maravilloso eres tú. Caminemos por la Escritura, Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. En esta porción nosotros vemos de manera imperativa, el Señor dice, no os afanéis. El Señor dice otra vez, no os afanéis. Y otra vez dice, no os afanéis. Podemos traducir esto como, ten confianza, deja tu afán, deja tu ansiedad. No te preocupes. Esta es una orden de parte de Dios a personas que Él sabe que pueden estar ansiosas, que pueden preocuparse, que pueden desesperarse. A personas de carne y hueso como tú y yo, y el mandato del Señor imperativo sigue siendo, no te afanes, no te preocupes, no entres en ansiedad. Y el concepto claro que Dios nos ha establecido una y otra vez es que presentemos toda nuestra ansiedad delante de Él. Presentar nuestra ansiedad delante de Él, nuestra preocupación es, Señor, aquí estoy, Dios bendito, y sabes que no puedo manejar esto. Sabes, Señor, que me desespera la incertidumbre. Sabes, Señor, que me desespera el encierro. Sabes, Señor, bendito Dios, que no quiero ni escuchar noticias porque mi preocupación es grande, mi afán es grande, mi ansiedad es grande, Señor, pero estoy aquí porque no puedo más. Presentar nuestra ansiedad delante del Señor debe ser algo sincero. Muchas veces cuando oramos con diferentes grupos de oración, prefiero que cada uno ore concreto, claro, concreto, claro, concreto, claro, concreto, claro. Y que hagamos como dice el Señor, que no presentemos tanta palabrería, que no hagamos vanas repeticiones como dice el Padre Nuestro, que presentemos el problema directamente. Y hay de nosotros cuando damos cuerda libre a nuestra boca para parecer tan espirituales. Y pecamos contra Dios porque Él sabe que eso no está en nuestra mente ni en nuestro corazón. Y le estamos diciendo mentiras al Señor. Oh Dios bendito, yo confío en ti absolutamente. Oh Dios amado Señor, yo no dudo de nada de lo que tú puedes hacer y es mentira. Presentar nuestra ansiedad en oración debe ser algo tan claro. Dios bendito, tú conoces mi corazón. Tú sabes la verdad de mi ser. Tú sabes, Señor, que he dudado de ciertas cosas. Señor, que mi ansiedad, mi preocupación, Señor bendito, a ratos está afectando hasta mi cuerpo. Pero Dios bendito, vengo a ti, Señor, porque yo sé que tú no quieres esto para mí. Tú quieres que yo confíe. Tú quieres que yo confíe en ti.
El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 26, mirad las aves del cielo. En Lucas 12, 24 diría: considerad los cuervos. Otra vez, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. Definitivamente, si el Señor puede hacer esto con las aves del cielo, entonces ¿cuánto puede hacer por nosotros? Pero por un momento no nos olvidemos que el Señor no está diciendo, como aquellos que entienden mal y se dedican simplemente a la vagancia, en nombre de la palabra, sin hacer nada. Las aves del cielo preparan su nido y trabajan arduamente para tenerlo. Alimentan a sus polluelos uno por uno y consiguen con trabajo y con esfuerzo el alimento para él, para estas mismas aves y para sus crías, para sus polluelos. No es el concepto de no afanarnos y ver cómo Dios sustenta a la creación entera y saber que nos va a sustentar a nosotros como un tema de no hacer nada. Necesitamos ser personas que están entregados al trabajo, porque el que no trabaja, que no coma. Por lo tanto, no significa el confiar en el Señor, no hacer nada. Dios nos ha dado una mente, nos ha dado criterios, sentido común. Varias veces les digo esto, y cuando vemos la palabra del Señor que dice claramente que el que no trabaja no coma, entonces buscamos la forma de trabajar y conseguir algo. Y aún cuando estamos en este afán de conseguir un trabajo, conseguir un ingreso y tantas cosas, y a veces ni siquiera lo conseguimos, cuando presentamos nuestra ansiedad delante del Señor, vemos su misericordia y la provisión. Un hermano amado me decía: Sergio, en verdad, a tu pregunta de cómo estamos complicados porque no tenemos para pan. Pero quiero decirte que cuando no tenemos para pan, Dios nos provee tortas. Así que puedo invitarte a alguna cosa. Es algo tan maravilloso ver que el Señor dice que el que no trabaja no coma, pero el Señor también sabe cuál es la circunstancia, la situación en la que vive cada uno. Y el mandato para descansar en Él, viendo cómo las aves del cielo son sustentadas por Dios, tiene que llevarnos a nosotros a confiar en Dios, a descansar en Él y no dejar de trabajar mientras tanto nosotros podamos hacerlo. El versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¡Qué cosa tremenda! El Señor, en la quietud de las plantas, está obrando. Pero esto de quietud es algo simplemente referencial, ya que vemos nosotros que las mismas plantas creadas por Dios están buscando con sus raíces el agua. Que va creciendo la planta buscando agua a través de sus raíces. Y si no la encuentra, entonces muere. La misma planta está creciendo a través de enraizarse en una tierra fértil. Oh, Dios es tan maravilloso que en los mismos ejemplos que nos deja en la Escritura, para que nosotros podamos comparar nuestra vida con la vida misma de las plantas y la vida misma de las aves, nos sigue mostrando que el tema es descansar en Él, confiar en Él, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que buscar la comida.
Y es el Señor que nos las da. Nosotros tenemos que trabajar por ella. Tenemos que buscarla. Y aun cuando ni podemos hacerlo, está la provisión de Dios. Nosotros tenemos que poner las raíces en el lugar correcto y seguir profundizando y encontrar el agua. Pero el agua que necesitamos es el agua viva del Señor. Preguntémonos dónde estamos buscando nuestro sustento. Porque por un lado necesitamos comida y bebida, necesitamos tomar, beber agua y alimentarnos, pero por otro lado, ¿dónde está nuestro alimento constante? Algunos se alimentan de noticias. Algunos se alimentan de noticias y de noticias aún de todas partes. Y aún si fueran noticias en el lugar preciso, en el lugar correcto de donde estamos adquiriéndolas, muchos simplemente están alimentándose de más ansiedad. Muchos están alimentándose de más ansiedad. Están aumentando su angustia. La oración debería ser el lugar donde nosotros, después de tener una noticia, deberíamos ponerla delante del Señor. Señor Dios, te ruego, Padre, por estos médicos. Señor, te ruego por estas vidas. Señor, te ruego por este país. Pero no podemos estar alimentándonos de noticias. Las noticias no son alimentos, sirven para que podamos tener carga de oración, pero no son nuestro alimento. Nuestro alimento debe ser constante, la palabra de Dios. Si en verdad estás caminando como el Señor dice, como aún los pajarillos, aún las plantas, entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios y no otra cosa. Las aves de los cielos están yendo por el alimento que Dios les dio para que ellos puedan crecer. Las plantas están buscando el agua que necesitan. Sus raíces se están extendiendo. Pero ¿cuál es tu alimento diariamente? Si tú en vez de escuchar la voz de Dios que dice, no os afanéis, estás buscando aún todo el tiempo, noticia tras noticia, noticia tras noticia, solamente estás yendo en contra del propósito de Dios para que tú descanses, para que tú estés en paz. Por otro lado, ¿dónde están tus raíces? Las plantas ponen su raíz y empiezan a buscar, como digo, el agua. Si tú estás buscando el agua del Señor, si tú estás queriendo tomar y beber del agua del Señor, entonces tienes que poner tus raíces en algo mucho más sólido de lo que estás haciendo hoy. No podemos poner nuestra confianza en otro lugar que no sea el Señor, pero tus raíces tienen que estar sólidas en el agua viva, llegando a tomar del agua viva. Necesitamos cada día beber de Él. Dame de beber de tu manantial, cantábamos hoy. El versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. El problema dentro de esta porción bíblica es que no nos damos cuenta que la codicia está siendo algo que constantemente está involucrando nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener mucha más ansiedad, mucha más preocupación. Si la vida no es más que comida y vestido, si la vida no es más que beber y comer, entonces nuestro afán ha sido desarrollado por la propia cultura, nuestro afán ha sido desarrollado aún por nosotros mismos y nuestra fe en la cultura. Pero claro que sí, pastor, necesitamos pagar pensión, necesitamos pagar luz, agua, necesitamos comprar comida, necesitamos provisiones, etcétera, etcétera. Claro que sí.
Ninguno de nosotros, como dice vulgarmente, va a vivir del aire. Claro que sí, pero en verdad esa es nuestra preocupación. Si nuestra preocupación entonces es el comer diario, el tomar agua y el vestirnos, entonces muchos realmente ya tienen suplida su necesidad y otros serán suplidos por nosotros mismos. Cada uno de nosotros como creyente está preocupado por otros y proveyendo y compartiendo con otros. Si no lo estamos haciendo, posiblemente no somos creyentes. El creyente siempre está velando por el prójimo. En medio de todo esto, muchos de nosotros, al haber visto que nuestros sueños han sido truncados, podemos revisar, como ya les dije, nuestros sueños y darnos cuenta que anhelos, sueños y toda la planificación de nuestra vida muchas veces simplemente estaba para proveer lo que salía de nuestras codicias. Estamos en el afán del mundo, en la ansiedad del mundo, dedicados a proveer más allá de lo que necesitamos. Siempre estamos preocupados por acumular. Nuestra fe no está en la provisión de Dios por medio de nuestro trabajo, sino está en la acumulación. Y creemos que acumulando vamos a estar más seguros. Creemos que acumulando vamos a estar mejor. Y sabemos que esto es falso porque sabemos que en cualquier momento nos vamos. El afán y la ansiedad vienen al hombre justamente porque está codiciando más allá de lo que necesita constantemente. Sus sueños son así. ¿Acaso no escuchamos aún nuestra voz de jóvenes? O si aún todavía podemos escucharnos así, arrepintámonos. Pero los jóvenes hablan constantemente de la cantidad de dinero que quieren y de los autos nuevos, las casas y demás cosas. Las mujeres jóvenes están hablando igual de la mansión o la casa o esto o el otro. Y cada uno de nosotros puede hasta ocultar con una frase tan sencilla como: solo quiero lo necesario. Solo quiero lo necesario. Pero estamos cargados nosotros de ansiedad porque no queremos solo lo necesario. Estamos en búsqueda de más y de más y de más. Y llamamos mediocre, llamamos a un, no sé, perdedor o lo que sea a la persona que está contenta con lo que tiene. Estamos comparándonos con los demás y nuestra ansiedad es tener más que ellos. Y luego decimos otra vez: solo quiero tener lo que necesito. Estoy contento si tengo lo que necesito. Otra vez el afán y la ansiedad vienen por causa de que estamos acumulando nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, codicia. Queremos más y queremos más y queremos más. Y no estoy diciendo que si tenemos más sea algo malo. El tener algo más está fantástico, el conseguir algo más está fantástico, pero cuando nuestro corazón está en la competencia con los demás, está en el sobresalir por cuanto tenemos, está nuestra seguridad en el acumular, entonces nosotros mismos somos proveedores de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación. Tenemos que volver a las Escrituras y darnos cuenta que el Señor está estableciendo parámetros para tu paz, para mi paz. Vuelvo a decir, necesitamos ser sinceros y presentar nosotros en oración toda nuestra ansiedad. Necesitamos nosotros reconocer dónde está el principio de la codicia en mi ser que me está llevando a afanarme de tal manera, a preocuparme de tal manera. ¿Dónde está la competencia en mi vida y que está tratando de conseguir todo lo que quiero conseguir? ¿Dónde está disfrazada mi codicia? ¿Dónde está disfrazada mi vanidad? Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas estas cosas. Por un momento, todas estas cosas tenemos que ligarlo al contexto de la porción bíblica. Todas estas cosas, otra vez, comida y vestido. Comida y vestido. El contexto en el que estamos estudiando la Escritura es comida y vestido. Porque los gentiles, versículo 32, buscan todas estas cosas.
¿Cuáles todas? Las cosas que han sido nombradas en los versículos anteriores. Y las cosas que han sido nombradas en los versículos anteriores han sido comida y vestido. Ha sido la provisión para el sustento de una vida. Ha sido la provisión para el ave. Ha sido la provisión para la planta. Ha sido la provisión para el hombre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. No está diciendo que los gentiles buscan solamente estas cosas, sino que en sus codicias pueden buscar miles de cosas, pero también buscan estas cosas: comida y vestido. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, añadidas sin trabajo, no, que el que no trabaja, que tampoco coma. Pero Dios es nuestro proveedor. Dios quiere bendecir el trabajo de nuestras manos, y si aún no estamos pudiendo trabajar, la provisión de Dios está ahí. Él provee para sus hijos, aún de la mano de otras personas, pero Él provee para sus hijos. Y cuando provee para nosotros, es buen tiempo también para compartir. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos nosotros otra vez enraizarnos en Cristo, buscar con nuestras raíces el agua viva, y estar viviendo pendientes de esto. Y necesitamos nosotros ir a la Escritura como nuestro alimento verdadero, en vez de estar colgado todo el tiempo en noticias, porque el camino no es que viendo noticias arreglamos algo de nuestra ansiedad, sino en la presencia del Señor, conociendo su palabra, conociendo sus promesas. Oh Dios, danos gracias, Señor bendito Dios, para entender. No dice la Escritura como los herejes: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus codicias serán cumplidas. Los herejes siguen predicando, bueno, últimamente se han callado, pero por lo menos su doctrina sigue predicando de que la idea principal es que busques las cosas de la iglesia, hagas el tema de los pactos, que no te olvides. Si no estás al día en tus diezmos, olvídate, Dios no te va a dar nada, pero tú buscas las cosas de Dios y Dios te va a enriquecer y Dios te va a dar todas tus codicias. Tú querías esto, querías aquello, entonces Dios te lo va a dar, éxito y sanidad garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero, como dijo Lelutier. Pero el concepto tan herético es porque está fuera de contexto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué será añadido según el contexto? Añadido será lo que tú necesitas para vivir. Y el problema es que nuestra mente ahogada de marketing y publicidad simplemente está creyéndole a la pantalla y creyendo que lo que necesitamos es este tipo de ropa, esta marca de ropa, este tipo de perfume, esta marca de perfume, este tipo de cinturón. Todo lo que sea es un bombardeo para que tu mente y mi mente al final crea que lo que necesita realmente es eso. Pero el Señor vino a renovar nuestra mente a través de su palabra, y hoy podemos renovar nuestra mente. Si estamos afanados, si estamos preocupados, presentemos entonces toda nuestra ansiedad delante del Señor. Si nos hemos alimentado de cosas equivocadas, sí, ok, vamos a hacer una reingeniería. Dios bendito, Señor, entendemos ahora que el camino es alimentarnos de tu palabra y tus promesas. Sí, Señor, necesitamos trabajar y que tú bendigas el trabajo de nuestras manos. Y si aún no podemos trabajar, Dios, estamos en tus manos confiando en lo que tú harás. Señor, vemos tu provisión, vemos tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Dios necesita, Dios manda, mejor dicho, Dios manda. No os afanéis. Necesitamos presentar entonces toda la preocupación y toda la ansiedad. Y estar seguros que si buscamos el reino de Dios y su justicia, si buscamos las cosas del Señor,
si aún compartimos lo que tenemos, si vivimos para Dios y para el prójimo, si estamos preocupados por lo que a Dios le preocupa, por decir así, las vidas, las personas y la comunión entre nosotros con Él, la verdadera adoración, todos los días vivir para Él, agradándole, apartándonos del mundo y del pecado. ¿Cómo no vamos a poder estar seguros que Él va a llevar nuestra ansiedad cada día, que Él va a recibir nuestra carga y que vamos a poder estar en paz en medio de toda tormenta? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Para terminar, pregunto, ¿estás preocupado por el mañana? ¿Algún momento te has desesperado porque no sabes lo que va a venir? Sí, seguramente yo también en algún momento. Pero tú y yo debemos presentar esto al Señor. Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida. Y mientras tanto vivas, Señor bendito Dios, podré confiar en ti, Señor. Y Padre, tú tienes todo en tus manos. Y yo sé en quién he confiado. Habla con el Señor. Dile, Señor bendito Dios, quiero reconocer, afanado, ansioso, deprimido, preocupado. Oh Dios amado, Señor, tú lo sabes todo y no te puedo mentir. Dile, Señor, tú sabes todo, todo, todo. Y has visto en mis momentos aún de soledad, aún en secreto, toda mi ansiedad, Dios. Padre, te presentamos, Señor bendito, nuestra ansiedad. Te presentamos nuestra preocupación. Queremos aprender a confiar en ti, pero no queremos mentir a nadie. Queremos decir que somos de carne y hueso y que algunos momentos, Señor, definitivamente, aún nuestra fe nos ha faltado. Habla con el Señor, dile, Dios, aquí estoy, Señor. Oh Dios amado, Señor, tu gracia y tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, Él siempre guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Señor, cada vida, Señor, puede haber recibido un mensaje tuyo, Dios. Que tú puedas haber hablado a cada uno, Señor. Oh Dios, gracias, porque podemos andar en verdad, Dios. Confesando, Señor bendito Dios, delante de los hombres, delante de ti, Señor. Padre, que somos simples hombres. Y así, Señor, como vimos a Juan el Bautista, o aún a nuestro Señor Jesucristo, podemos, Señor bendito Dios, llorar, estar ansiosos o preocupados, Señor Dios. Pero gracias por tu palabra, Señor bendito, y tu presencia y tu Espíritu, Dios, que nos permite recordar, Señor, que tu orden es que no entremos ni en ansiedad, ni nos preocupemos, Señor. Señor, que podamos nosotros primero buscar tu reino, Señor, y tu justicia. Que podamos vivir, Señor Dios Padre, de acuerdo, Señor, a quienes tienen a Cristo como su Rey. Que la misericordia y el amor, Señor bendito, se refleje en nuestra vida. Que nos aferremos, Señor Dios bendito, a depender de ti y de tu palabra. Que, Señor, nos podamos, Señor, rendir delante de ti todos los días. Porque cada día, Señor, tiene su propio afán. Y el futuro sigue en tus manos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito, por estar en este culto, Señor. Gracias porque cada vida, Señor Dios, presente, Padre, ha oído de ti, Señor. Bendecimos cada vida y te rogamos, Señor, que podamos conocer su necesidad para apoyarles, Dios. Bendecimos, Señor, Padre, los 7 grupos de Zoom, Señor Dios, de estudio que estamos manejando, Padre. Bendecimos la preciosa reunión, Señor, de jóvenes y contracorriente que sigue realizándose, Señor. Bendecimos los grupos, Señor, también, Dios, de Zoom, que están manejando diferentes hermanos y hermanas, Padre, para dar los 5 puntos del Evangelio, los 10 mandamientos, Señor, Padre. Y ahora que vamos a añadir, Padre,
también, Padre, el estudio, Dios, de tu propia persona, Señor. Específicamente los atributos tuyos, Dios. Padre, bendice todo lo que hacemos y puedas sustentarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te guarde. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.